La selección de Costa Rica acaba de perder contra Haití 1-0 en Curazao. Se queda solamente con 6 puntos en una eliminatoria francamente muy pero muy mala. Hoy Costa Rica no jugó a nada, absolutamente a nada, superada ampliamente en el primer tiempo y con un dominio insulso en el segundo tiempo, en la segunda parte. ¿Por qué? Porque Haití se dio la iniciativa. El resultado de esta noche es catastrófico independientemente de lo que pueda pasar en el próximo juego. En caso de que Haití no le gane a Nicaragua, porque ya todo es posible, antes de hacer este post, usted me hubiera preguntado a mí que si Nicaragua era capaz de ganarle a Honduras 2-0 y yo le hubiera dicho jamás, no, imposible. Pero el fútbol tiene esa maravilla, tiene esa magia, que el fútbol da resultados inesperados y porque probablemente a Honduras le temblaron las piernas porque se vio tan cerca del Mundial que jugó probablemente su peor partido. Y digo probablemente porque estuve observando solamente y muy concentrado en el partido entre Haití contra Costa Rica. Queda demostrado que la gestión de Miguel El Piojo Herrera es terrible. Terrible. Yo ya lo había dicho cuando se empató 3-3 aquí con Haití. Hay que decir que Haití le saca 4 puntos a Costa Rica y porque aquel gol de Juan Pablo Vargas en el minuto 92 disimuló la catástrofe de esa noche. Sí, la disimuló y eso hizo que el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Osael Maroto y compañía, volvieran la mirada hacia otro lado. Pensaron que alguien que le hablara al oído a Miguel Herrera, que le sugiriera a algunos jugadores y que hiciera ciertos cambios era suficiente. Aunque hay algunos colegas que juran y perjuran que Miguel Herrera no escuchó a nadie, no escuchó voces, que el cambio lo hizo él por arte y magia de su pensamiento, por arte y magia de su iniciativa. Yo no lo puedo creer porque me parece demasiado inocente esa postura. Algunos dicen tengo fuentes. Bueno, yo no soy reportero del día a día como lo fui hace mucho rato y no puedo contradecir esa situación. Pero la lógica también juega un papel importantísimo en esto. Y yo no veo, sinceramente, que el Piojo Herrera tomara esa iniciativa de forma independiente, de forma aislada. Pero hoy se queda confirmada la situación de que hemos hecho una eliminatoria terrible. 6 puntos de 15. Alrededor del 40% de los puntos disputados. Es decir, de los puntos disputados solo el 40% se ha obtenido. Es un retrato oscurísimo de nuestro fútbol. Porque aquí hay mucha tela que cortar, pero en lo inmediato podemos hacer esta secuencia. 1. Escogen al Piojo Herrera sin saber por qué. No había un perfil para escoger como entrenador. Y lo trajeron pensando que la cercanía entre Costa Rica y México, cercanía relativa, era suficiente para que Miguel Herrera se diera cuenta cómo se jugaban las eliminatorias. Bueno, se empató en Nicaragua cuando se iba ganando 1-0 con un jugador más. Yo, desde que iba a empezar la eliminatoria, fui partidario de que ahí sacar un punto era valioso. Y resulta que irónicamente la vida me da la razón, señoras y señores. La vida me da la razón, porque ahí fue el poderosísimo Honduras, o la poderosísima Honduras, y terminó perdiendo 2-0. Costa Rica saca un punto. O sea, que ese punto pudo haber sido fundamental para llegar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Pero no teníamos en cuenta que Costa Rica va a empatar con Haití en el Estadio Nacional. Reitero, un partido que perfectamente pudo haber perdido. Se fue a Honduras en una situación ya complicada porque se habían dejado 4 puntos en el camino. En Honduras, hay que ser honestos, Costa Rica hace un partido bueno, saca un punto, dada la circunstancia, porque si se hubiera perdido hubiera sido peor. Y yo particularmente dije, ese es un muy buen punto. Costa Rica entendió cómo tenía que jugar
e incluso tuvo 3 oportunidades para sacar la victoria. Luego se le gana a Nicaragua con alguna facilidad, y curiosamente ni siquiera teniendo la posición de la pelota, pero se le ganó a Nicaragua. Pero en el fondo siempre quedaba ese sentir de que la selección no termina de jugar bien, que el Piojo Herrera hizo un montón de cambios, incluso contra su voluntad, y hoy pensábamos que era la oportunidad para que el seleccionado sacase un buen partido, que hiciera un juego inteligente y que ganase por lo menos 1-0. No pedíamos más, un 1-0 era suficiente. Bueno, si usted mete un segundo gol, magnífico, porque eso cuenta a la hora de sumar. Pero un 1-0 era suficiente y no se hizo. Se hizo muy mal. Hoy Costa Rica no jugó a nada. En mi libreta de apuntes tengo un montón de anotaciones y en ellas me pregunto, ¿a qué jugamos? Bueno, se le cedió la iniciativa en el primer tiempo a Haití, supuestamente para contragolpear. No se hizo ningún contragolpe, excepto aquella jugada donde Placide le saca un gran balón a Alonso Martínez, que fue quien estuvo muy cerca del gol junto con Manfred Ugalde, pero en jugadas muy aisladas, en jugadas muy esporádicas, no producto de una elaboración de un buen juego, como pudo haber sido el gol y definitivo, el gol de Honduras, sino que sinceramente fueron jugadas muy, muy fortuitas, donde hay que decir que el portero haitiano estuvo esplendoroso en 3 o 4 de ellas, pero eso no obsta para decir que Costa Rica generó más opciones, que Costa Rica jugó mejor. No, no nos engañemos, es que nos venimos engañando hace ratos. Y es que esto no va. No va porque empezó mal. Cuando se hizo aquel medio parón entre el partido de Haití en el Estadio Nacional y el que venía para Honduras, algunos periodistas nos atrevimos, yo entre ellos, y perdonen que hable en primera persona, pero es que hay que decirlo, yo entre ellos dije que era el tiempo correcto, el momento correcto, para que le dijeran al señor Miguel Piojo Herrera, muchas gracias, usted ha sido aquí simpático, se ha portado bien, ha sido respetuoso, pero su trabajo no va. Bueno, e incluso algunos colegas me dijeron que los periodistas no estábamos para pedir la cabeza de nadie. Bueno, pero estamos para opinar, estamos para analizar. Y en mi caso, yo lo tenía claro. Con este señor no íbamos a llegar muy lejos. Aunque hoy tenía la leve esperanza de que a lo mejor iba a ser hasta más atrevido y que en ese caos que se iba a generar contra un Haití que iba a entrar en ese juego caótico y en ese intercambio de golpes, metafóricamente hablando, se podía sacar un buen resultado. Ni una cosa ni la otra. Hoy el fútbol costarricense está a un punto muy pobre, muy bajo. Tanto es así que queda con vida. Atención a esto. Estamos con vida gracias a la limitada, a la pobre y a la inesperada Nicaragua. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Como decía el poeta y cantautor Carlos Mejía Godoy. Nicaragua, Nicaragüita, que hoy nos salvó del ridículo, porque perfectamente hoy, si Honduras hubiera ganado, Costa Rica queda oficialmente fuera del Mundial 2026. Ya vendrán las justificaciones del entrenador e incluso probablemente de algunos jugadores, y ni qué decir del presidente de la federación y su comité ejecutivo. Ya vendrán a justificar una y otra vez que la escogencia de Miguel El Piojo Herrera era la correcta. No, no, no. He venido diciendo, hoy necesitábamos ganar. Yo vine diciendo, hoy necesitamos ganar. Hoy veo que se puede ganar, decía yo antes del partido con alguna inocencia. Y al final, Miguel Herrera renuncia a su idea en gran parte, pero hoy el equipo no jugó a nada. En el segundo tiempo, Haití, inteligentemente, Sebastián Miñá le cede la iniciativa a Costa Rica, pero Costa Rica no tiene profundidad, Costa Rica no tiene elaboración, Costa Rica no tiene ideas. No se tuvo una sola idea viable, una sola idea que se pudiera desarrollar, que se pudiera implantar en el terreno de juego. Mal por Costa Rica, que está
a un pasito de quedarse fuera. Y que muy probablemente este Haití, que está envalentonado, que es un país que no existe. El país, Haití, está ahí en la geografía y lo registra Naciones Unidas, pero en la realidad no existe. Es un país que está secuestrado, ¿verdad? Por la inseguridad, por el caos, por el desgobierno. Todos sabemos eso. Y en medio de todo este caos, de esta situación, se reúne un grupo de jugadores con calidad, con experiencia, guiados por Sebastián Miñá, que hay que decirlo, ha hecho un magnífico trabajo, pese a que ha tenido incluso conatos de erupción ahí adentro de su propio grupo, y está a medio paso de llegar al Mundial. Tanto es así, que Haití está a un gol de llegar al Mundial. A un gol, señores y señoras. A un gol. Solamente un gol. Es increíble y por un lado es magnífico que un país que no existe tenga su selección a la nada, a medio centímetro de llegar al Mundial. Y Costa Rica, que tiene un montón de situaciones, que tiene 6 mundiales mayores, que ha hecho una gesta maravillosa en Italia 90 y una extraordinaria en Brasil 2014, hoy esté al borde del precipicio. En la escala de responsables habría que poner en la pirámide, arriba, en la parte más alta, al señor presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Osael Maroto. Él es el gran responsable, porque ellos fueron, junto con Ignacio Hierro, su gerente general, los que escogieron a Miguel El Piojo Herrera. ¿Con base en qué lo escogieron? ¿Cuál fue la determinación? Tiene currículum, eso nadie lo niega, pero Miguel Herrera viene de un fútbol que está en otra dimensión. El fútbol mexicano, si usted ve los partidos, es un fútbol muy distinto, es un fútbol donde siempre se va a ganar, pero porque se tienen recursos diferentes. 2 o 3 jugadores de un equipo en México valen por 3 o 4 equipos aquí en Costa Rica. Esos son los recursos con los que ha trabajado Miguel Herrera en Cholos de Tijuana, en el América, en la misma selección nacional de México. Y el Piojo vino aquí con otra idea. Tanto que dijo, no necesito microciclos, porque mis jugadores están afuera. Una vez que se dio cuenta que la eliminatoria se disputaba distinto, bueno, ahora sí ocupo microciclos, ahora sí incorporo jugadores del medio local. Y empezó a divagar y empezó a contradecirse el señor Miguel Herrera, que reitero, es una persona que se ha portado muy bien en Costa Rica, ha sido muy amable con mis colegas, con la gente, ha ido a los estadios, excepto a Liberia, que le ha quedado un poco largo y no va, pero no se ha portado mal, no ha sido el Miguel Herrera cascarrabias que se conocía en México. No, no, no. Ha sido un Miguel Herrera que en ese ámbito ha sido simpático. Pero aquí no ocupábamos a mi simpatía. Ocupábamos un técnico que nos llevara al Mundial. Y hoy esa posibilidad está pendiendo de un hilo. Porque Costa Rica se queda con 6 puntos. 6 puntos. Honduras se queda con 8. Y Haití sube a 8. Con la ventaja de que juegue en casa, en esa cancha que conoce mejor, porque a pesar de que no es la de su país, ha jugado ya varias veces ahí, y hoy el equipo haitiano hizo un partido muy serio, se supo replegar en el segundo tiempo, las pocas opciones de gol que tuvo Costa Rica, ya digo, de forma muy esporádica y casi que fortuita, las supo repeler el portero Placide, Johnny Placide, de una forma extraordinaria, y eso hizo que Haití saliera con la victoria. Una derrota dolorosísima para el fútbol nacional. Una derrota que nos deja al filo del alambre. Y yo me pregunto, si quedamos eliminados del campeonato mundial sin ninguna posibilidad siquiera de ir al repechaje, ¿con qué alegría, con qué motivación se van a ir a ver los partidos del torneo nacional? ¿Y qué mercadeo se va a hacer para que la gente se vuelva a acercar, para que la gente vuelva a tener fe? Porque es que la selección es una institución nacional, eso es lo que no se ha entendido. La selección es una institución nacional que trasciende lo futbolístico, lo deportivo. Es una institución
que en momentos como los que vivimos, de confrontación, de crisis, crisis de valores, de gobernabilidad, porque hay que decirlo y hay que mezclar también fútbol y política, porque es la verdad, estamos viviendo un momento muy hostil del país, con intereses realmente lamentables por parte de ciertos grupos que ahorita ostentan el poder. En medio de eso, la selección nacional puede hacer un equilibrio y la selección nacional es capaz de despertar alegría en lugares donde usted ni siquiera lo piensa. El columnista Julio Rodríguez del diario La Nación decía que él una vez visitó el Hospital México y durante el desarrollo del día y que esa noche jugaba la selección nacional y que los enfermos, gente que estaba luchando valientemente, lindamente, por recobrar su salud, por seguir viviendo, por seguir al lado de sus familiares, en medio de esa situación tremenda como es tener una situación de salud, el hecho de que jugara la selección les daba un ánimo distinto, se respiraba un aire diferente, tanto entre los pacientes como entre médicos y enfermeras. Y eso es justamente la selección nacional, una institución que trasciende lo futbolístico. Es una institución que llega al corazón del costarricense, que le hace sentirse orgulloso, que le hace sentirse ponerse esa camiseta. Pero cuando vemos presentaciones como la de hoy, da mucha tristeza. Da mucha tristeza porque sí hay responsabilidad de los jugadores, sin ninguna duda. Pero los mayores responsables son los que toman las decisiones de quienes dirigen la selección, a quién sacan, a quién incluyen y cómo escogen a estos entrenadores. Hoy ha quedado demostrado que a Miguel Herrera no le fue bien, que Miguel Herrera no entendió cómo se jugaba esto, que se pensó que era una eliminatoria fácil porque estaba Haití, ya digo, un país que no existe, que estaba Nicaragua, un equipo que no le gana a nadie, es un equipo tercermundista, un equipo de un país donde el boxeo, donde el béisbol son predominantes. Y se decía que el enfrentamiento era con Honduras, que estos equipos iban a ganar todos los partidos y que al final iba a ser una disputa entre Costa Rica y Honduras. Y no va a ser así porque se puede dar la posibilidad de que Haití vaya directamente al Mundial. Jugados 5 encuentros de los 6 que tenía que disputar la selección nacional, solamente tiene 6 puntos. Una victoria en el Estadio Nacional contra Nicaragua, un empate contra Haití en el Estadio Nacional y un empate contra Honduras en Honduras y un empate en el Estadio Nacional de Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Esa ha sido, como dirían por ahí, la performance de nuestra selección. Que no hay tanta performance. No. Hoy quedó demostrado, es que un partido se puede perder, pero hoy quedó demostrado que esta selección no salió a jugar nada, no tenía idea de juego, de verdad. Y también quedó demostrado algo que quiero agregar como un corolario a lo que estoy hablando. Nosotros los periodistas hacemos muchos programas previos a cada partido y hablamos de sistema, hablamos de escenarios, hablamos de posibilidades, hablamos de que entra un jugador, sale otro, presentan varios esquemas, varias alternativas, todo eso. Y es un ejercicio, yo diría que sociológico deportivo, para ponerle un nombre un poco grandilocuente. Y hay que hacerlo porque el fútbol es más conversación que pelota en la cancha. Se juegan 90 minutos y se hablan 20 horas seguidas de ese juego, o 1000 horas, o como dice Jorge Valdano, es el fútbol infinito el que está detrás de el fútbol. Pero hay que ser honestos. El que tiene la razón, señoras y señores, es este señor, Dante Panzeri, que nos dice en Fútbol Dinámica de lo Impensado que cuando la pelota empieza a correr, todos esos cálculos, todos esos escenarios, todos esos preámbulos quedan nada más para el ensayo y la poesía
porque valen de poco. Y sean sabios o no sean sabios los que hablan de fútbol. Sí, 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 sí. Y yo me incluyo dentro de ese saco de que hablamos para compartir con los oyentes, con los televidentes, con los cibernautas. Pero en el fondo, cuando la pelota corre, el universo fútbol se impone. Y hoy quedó harto demostrado. Porque Costa Rica se suponía que llegaba a buscar una clasificación y que iba a ser un mejor partido. Nada de lo que se pudo haber previsto se cumplió. Y si nos vamos a la acera, donde estaba jugando Nicaragua, que a través de Marco Antonio, el fantasma Figueroa, qué buen eh, apodo le pusieron a Marco Antonio Figueroa, el fantasma. Con ese apodo se puede llegar hasta Hollywood. Así, Marco Antonio Figueroa se lo propone, lo veremos pronto haciendo películas en Hollywood. Protagonista, Marco Antonio, el fantasma Figueroa. No nos extrañemos que eso pase. Pero el fantasma Figueroa, que se sintió atacado por la prensa hondureña, dijo allá en Honduras que él iba a hacer, así palabras de él, que él iba a hacer una maldad, comillas, que iba a hacer una maldad, que él iba a impedir que Honduras fuera al mundial, que le iba a ganar a Honduras en Nicaragua. Y probablemente si este partido se hubiera puesto en las apuestas, hubiera sido un cálculo de 10-1, es decir, 10 puntos a favor de Honduras y 1 a favor de Nicaragua. Pero sin embargo, el fantasma Figueroa terminó cumpliendo su palabra y termina ganando Nicaragua ante Honduras. Termina ganando. Lo que no sospechábamos es que Costa Rica jugara tan mal y que terminase perdiendo 1-0 ante Haití, que hoy queda, insisto, a medio paso de llegar al Mundial. Independientemente de lo que pase en el próximo partido, sea que se clasifique de forma directa, que lo veo muy difícil, o que se vaya al repechaje, Costa Rica tiene que reflexionar a fondo de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, porque si no, solo tenemos un camino, el despeñadero. Y es una lástima porque, reitero, la selección nacional, el fútbol están muy arraigados en nuestro pueblo, forman parte de nuestra cultura futbolística, desde luego, pero de nuestra cultura en general. Es decir, en una gran historia que se puede escribir en adelante de nuestro país, como decía Eduardo Galeano, debería incluirse el fútbol, porque es un elemento que permea todas las capas de la sociedad. Así que hoy es una noche triste, hoy Costa Rica ha dado un paso para enrumbarse a un túnel sin salida, a un túnel lleno de oscuridad, hacia el despeñadero, en una noche asiaga. Sinceramente, los últimos 10 minutos, como decimos popularmente, se mejenguearon, porque aquí estaba simplemente sacando balones y Costa Rica tirando balones a diestra y siniestra sin ningún sentido. ¿Para qué tanta preparación? ¿Para qué pagar un técnico que se gana miles de dólares al mes? ¿Para qué asistentes? ¿Para qué análisis de vídeo? ¿Para qué microciclos? Y podríamos seguir con un montón de para qué que no van a tener respuesta. Lo único que está claro es que hoy se rondó el ridículo. Y se hizo el ridículo en, en el estadio de Curazao, en el Hergilio Henao. Muy mal Costa Rica, presentación pobre. Estoy haciendo este post sin escuchar las conferencias de prensa, pero mañana me enteraré, o ahorita me voy a enterar, una vez concluido este post, me voy a enterar qué ha dicho el Piojo Herrera. Ya escuché a Celso, ya escuché a Kendall Waston, que tenían poco que decir porque son jugadores que vienen llegando. En fin, todavía queda mucha conversación en este canal. Sígame, Tim Morita, que aquí vamos a tener buen contenido, que vamos a pasarla súper bien y que vamos a tener lives, vamos a tener shorts, vamos a tener mucha interacción y poco a poco vamos a ir creciendo con su venia, con su acompañamiento. Así que triste noche, larga noche, porque difícilmente se va a poder
dormir bien, todos los que amamos el fútbol y los que teníamos alguna reserva positiva de que podríamos llegar en mejores condiciones para el partido contra Honduras del próximo martes. Se ha flaqueado mucho en esta eliminatoria, muchísimo más de lo esperado. Pensábamos en general que iba a ser un camino mucho más expedito y que no iba a ser un camino tan lleno de espinas como lo está haciendo hoy. Costa Rica queda a medio paso de quedar eliminada directamente y probablemente hasta del repechaje según nos vaya con Honduras, que Honduras, bueno, va a llegar al Estadio Nacional con una moral totalmente caída. Sin embargo, la rivalidad entre Costa Rica y Honduras hace que el partido se plantee diferente. Y ya le digo, vamos a seguir conversando de fútbol, pero no olvidemos a Ante Panzeri, que yo digo, su libro Fútbol, Dinámica o lo Impensado es la Biblia del fútbol. ¿Por qué? Porque él ahí dice, este libro, así empieza diciendo, este libro no sirve para nada. Porque todo lo que se diga del fútbol, una vez que la pelota empieza a correr en el juego, en el partido, expresa de otra dinámica y de unas leyes de las cuales pocos tienen, por no decir ninguno, control. Nos estamos viendo pronto. Gracias por visitar esta página que está creada para compartir con usted.